Capítulo 34. Riley sabía que la había cagado. Incluso su lobo sabía que la había cagado. Lo que no sabía era cómo arreglar las cosas. Eso era lo que él hacía, arreglar las cosas. Para su familia, para su clan, para todo aquel que le importaba. Pero no tenía ni idea de cómo arreglar algo tan vital para él. Mercy se había puesto realmente furiosa. Riley alzó la mirada y vio a Elías corriendo hacia él, con el sudor resbalándole por las sienes. ¿Cómo ha ido? Eli era uno de sus mejores rastreadores. Su olfato era muy sensible, tanto en forma humana como en forma de lobo. Pero esa vez el soldado negó con la cabeza. Son muy listos. Por lo que sé, fueron directamente de aquí al muelle 39. ¡Mierda! El muelle 39 estaba siempre abarrotado de gente. Y con el cielo despejado que tenían ese día, sin duda sería aún peor de lo habitual. ¿El rastro se termina allí? Ellie asintió. No les he dicho nada a los demás. No quería influenciarles por si captaban algo que a mí se me hubiera pasado. Respondió con la serena aceptación de un soldado que formaba parte de un equipo. El gato ese, Kit, es muy bueno. Puede que sea capaz de volver a encontrar el rastro. Pero media hora después, cuando Mercy le llamó, le dijo que Kit solo había podido llegar 2 muelles más allá. Cree que tal vez dispusieran de un transporte marítimo. Pero ahora tenemos solo. Le informó con voz tirante, profesional. Estoy enviando a todo el que conoce ese olor a realizar batidas en la ciudad. Yo estoy haciendo lo mismo. Taejan va a venir a olisquear un poco. No le pegues un tiro. Riley sabía que Taejan era el alfa de las ratas. Vale. Quería decir algo más, lo que fuera, pero ella ya había colgado. Rechinando los dientes, se guardó el móvil en el bolsillo, y después de que Taejan hubiera llegado y se hubiera marchado, decidió unirse a las batidas. Si los que habían hecho la bomba habían actuado con inteligencia y se habían escondido, no encontrarían un rastro fresco, pero eso no significaba que tuvieran que ser descuidados. Sasha esperó hasta que Lucas y Ellie estaban casi listos para marcharse para abrir la tapa del problemático barril de pólvora. Ya había roto las reglas al hablar con los tíos de Siena. Walker y Jude habían estado de acuerdo en que había que hacer algo al respecto. Su preocupación por la hija de su malograda hermana era un dolor soterrado, aunque ninguno de los dos lo dejaba apenas entrever. Siena necesita un descanso de la guarida, le dijo con rotundidad a Hawk. Le he ofrecido una habitación en mi casa. Menos mal que Luke había agregado un cuarto en cuanto Julián y Román empezaron a quedarse a dormir allí de manera regular. Necesito que la releves de sus deberes aquí. Joder, no. Hawk dio un puñetazo en la mesa. Es un incordio. Si el consejo se huele que está viva, empezará a buscar a toda la familia. Solo serán 1 o 2 semanas, repuso Sasha, y podemos disfrazarla. Elia ha accedido a cortarse el pelo y ponerse lentes de contacto. Ya ni siquiera anda como una así después de casi 2 años en la guarida. Encajará a la perfección. ¿Cortarse el pelo?, repitió Hawk. Sasha podía comprender su conmoción. Siena tenía un cabello realmente precioso, de un tono intenso y único que ardía como el fuego. Se le había oscurecido durante el último año, de modo que ya no era rojo vivo. Se asemejaba más al del Oporto o al oscuro corazón de un rubí. El color era tan singular que tendrían que decolorarlo antes de teñirlo y el proceso sería más fácil si lo llevaba corto. Sin embargo, Sasha pretendía convencer al adolescente para que conservara su largura. Sería un apoyo emocional, muy necesario, cuando todo lo demás se desmoronaba a su alrededor. Tienes que dejarla marchar, le pidió al alfa. Necesita tiempo para reconstruir sus escudos. Los claros ojos de Hawk centelleaban. ¿Y por qué va a ayudarla a cambiar de lugar? Lucas se estiró al lado de Sasha, pero no se interpuso. Porque tú no estarás allí, respondió Sasha. Todos guardaron silencio y acto seguido Hawk maldijo. Joder, Sasha,
No la he tocado. Es una cría. Creo que hace mucho tiempo que Sienna dejó de ser una cría. Le miró a los ojos. Y está madurando más rápido cada día. Otra pausa preñada de ira. Finalmente Hawke se pasó una mano por el pelo, exhalando entre dientes. Su expresión era sombría cuando la miró a los ojos. Tienes razón. Llévatela y ayúdala. Puede que así se le pase el encaprichamiento. Sascha no sabía por qué dijo lo que dijo a continuación. ¿Y si no lo supera? Unas líneas blancas enmarcaron la boca de Hawke. Entonces dile que no puedo darle lo que quiere. Suspendidas en el aire quedaron las palabras, porque ya se lo di a otra. Sascha sintió una profunda sensación de pérdida, de dolor, y supo que Hawke había perdido a su compañera. Lucas le puso la mano en la parte baja de la espalda. Protegeremos a la chica, le dijo al alfa, de hombre a hombre. Hawke asintió. Cuidad bien de ella, y traedla de vuelta dentro de una semana, o lo haré yo mismo. Riley emprendió el regreso a la guarida un poco más tarde de las 6. Las batidas no habían dado ningún fruto, pero habían servido para concienciar a la población de que había una amenaza entre ella. Con eso conseguirían que la gente estuviera más atenta. Había discutido con Mercy la posibilidad de emitir un reportaje de televisión, aunque discutir no era la palabra adecuada para describir las palabras cortantes que habían intercambiado. Pero habían decidido que con la poca información de la que disponían se arriesgaban a sembrar el pánico. En vez de eso, habían dicho a su gente que lo divulgaran de manera discreta a aquellos en quienes confiaban. A la alianza debía de estar resultándole cada vez más complicado encontrar un escondrijo. La tensión podría llevarles a cometer errores, y cuando lo hicieran, los cambiantes les estarían esperando. Aquel turno le correspondía a Índigo y a Nate. Había decidido que no tenía ganas de hablar con nadie, de modo que aparcó su vehículo en el mismo límite del territorio de la guarida. Se transformó en lobo y se adentró en el bosque. Captó los olores de varios compañeros del clan a lo largo del camino. La familia de Ellie al completo, incluyendo a la pequeña Sakura. Diane con su compañera, Xingliu, Tai y Jude. Los dos últimos habrían hecho que sonriera, en condiciones normales. Tai creía que Jude caminaba sobre las aguas. El chico se presentaba en cada sesión de entrenamiento y seguía la despiadada disciplina de Jude sin rechistar. Riley y los demás tenientes, Jude incluido, sabía que Tai poseía la fortaleza mental y física para convertirse en teniente cuando creciera un poco más. En esos momentos todavía conservaba ciertos rasgos juveniles. Percibió el débil rastro de Hawke y se desvió en la dirección contraria. La última persona a la que quería ver en esos instantes era uno de los poquísimos hombres que podían someterle y hacerle hablar. No quería hablar. No quería considerar por qué estaba tan furioso y frustrado y perdido. Pero Hawke tenía otras ideas. El alfa de los lobos apareció delante de él, pues había confundido su rastro gracias a la experiencia y al engaño. A Riley no le agradó verlo. Mostrando los dientes, le advirtió a Hawke que se apartara de su camino. Lo único que quería en ese momento era meditar o hacer sangre. Por lo visto, Hawke lo comprendió, aunque en lugar de marcharse, atacó, y fue rápido. Riley carecía de la velocidad de Hawke, pero tenía algo que no tenía su alfa, un cuerpo que podía absorber cualquier daño sin desfallecer. Hawke le había dicho que era un puto muro de piedra en más de una ocasión, razón por la cual tenía ese apodo. Se preparó para el impacto y aguantó con fuerza. Luego rodó y se puso en pie ileso. Hawke ya se disponía a asestar un segundo golpe, y dado que la agresividad de Riley había ido a más desde su pelea con Mercy, salió al encuentro de su alfa a medio camino. El contacto fue descarnado, sangriento, sin restricciones. Riley era uno de los poquísimos hombres en la guarida con quien Hawke no se molestaba en contenerse. Él era alfa, más fuerte, más rápido, pero Riley era perseverante. Simplemente no flaqueaba. Aquello equilibraba la balanza de tal forma que estaban muy igualados, y ese día incluso la ira de ambos estaba equilibrada.
No estaban luchando con lógica, luchaban como los lobos que eran, llevados por el instinto, las emociones, la necesidad de atacar con ferocidad a su oponente. Ninguno de los dos mostraba piedad. 10 minutos después, los dos seguían en pie, sangrando y respirando con dificultad. Se miraron el uno al otro. Riley clavó la vista en aquellos clarísimos ojos que nunca cambiaban, sin importar en qué forma se encontrara Hope. Se mantuvo en posición mientras observaba un espejismo de color formarse alrededor del lobo, y en unas décimas de segundo había un hombre acuclillado en lugar de la bestia. Riley se transformó un instante después, llevándose la mano al costado. Tenía un corte, pero aún habiendo luchado con Joaquín previamente, las heridas sanaban muy deprisa. Estoy sangrando. Y tú también. Pero tienes un moratón del tamaño de un melón en las costillas. Eso significa que gano yo. Hope gruñó. Cierra el pico. Pero hizo una mueca de dolor cuando se sentó. Jodido muro. Creo que me he roto la mano. Flexionó los dedos. Riley se sentó un poco a la izquierda, donde podía ver la cara de Hawk, y utilizar las sombras nocturnas para ocultar la suya. ¿Qué es lo que te ha cabreado tanto? Era más fácil ser el teniente, asegurarse de que su alfa era del todo funcional, que pensar en el grave problema que él mismo se había creado. Siena se ha ido a pasar una temporada con Lucas y Sascha. Bien. Sascha podría ayudar a la chica como había ayudado a Brenna después de que su hermana hubiera sido violada y casi hubieran quebrado su mente. Riley habría recibido una bala por la empática sin pensárselo 2 veces. Algunas deudas jamás podrían pagarse. Pero, ¿por qué le importa eso a tu lobo? Es una menor, repuso Hawk. El instinto me dice que la proteja, eso es todo. Vale. Aquello solo pareció irritar a Hawk. Ay, me pones de mala leche, Riley. ¿En serio? Tan sensato, realista y práctico. Eso mismo dice ella. Ah. La cara de Hawk se relajó un poco. Así que la señorita Mercy es la razón de que andaras enfurruñado por ahí. Yo meditaba. Tú estabas enfurruñado. Hawk mostró los dientes. Soy tu alfa. Muestra un poco de respeto. Riley soltó un bufido, aunque no estaba ni mucho menos relajado. Te he visto echar las tripas después de atiborrarte de tarta de chocolate. No es fácil mostrarte respeto. Tenía 7 años, y creo recordar que tú potaste primero. Tienes muy mala memoria. Los ojos de Hawk eran pálidos como el invierno cuando le miró. Ya vale de jugar, Riley. ¿Crees que te he seguido y me he ganado una paliza porque quiero hablar de los viejos tiempos? Riley se encogió de hombros. La gata y tú. Ha pasado algo. No era una pregunta. Riley exhaló una bocanada de aire. No deja que cuide de ella. Y después de su aplastante fracaso en proteger a su hermana, necesitaba con desesperación cuidar de la mujer que se había convertido en mucho más que su amante. Mercy no es la clase de mujer que necesita que cuiden de ella. Muchas gracias. El sarcasmo no te pega nada, don Carcamal. Riley se volvió para mirar al sonriente Hawk. ¿Cómo coño sabes tú eso? Tengo unas orejas muy grandes. Se tocó una oreja que estaba oculta tras la maraña de espeso cabello rubio platino. Pues deja de escuchar. Joder. Dirigió la vista hacia la fría negrura de la noche en la sierra. Las primeras estrellas eran como diminutos diamantes en el cielo. Las afiladas siluetas de los abetos se recortaban contra las montañas y las rocas. No sé si puedo aceptar eso. Pues la perderás, repuso con gravedad. Elia no aceptará restricciones. Brenna lo hizo. Brenna te siguió la corriente durante un tiempo, porque eres su hermano mayor y te adora. Es muy posible que Mercy no esté en la fase de adoración, y aunque lo estuviera, no me la imagino feliz y contenta renunciando a sus deberes como centinela para remendarte los calcetines. ¿Remendarme los calcetines? Riley meneó la cabeza. ¿De dónde sacas esas cosas? A pesar de sus frívolas palabras,
No podía dejar de pensar en la dolorosa intensidad de sus emociones hacia Mercy. Al principio había sido lujuria, deslumbrante, potente, cambiante en su brutalidad. La lujuria no tenía nada de malo, sobre todo cuando a ella también la había dominado. Pero otras cosas le habían invadido, aferrándose con fuerza a su alma, incluyendo su desgarradora necesidad de protegerla. Además estaba la simple pero visceral necesidad de verla, de abrazarla, de conseguir que la aceptara en su mundo. No quiero encerrarla, dijo. Lo que pasa es que no puedo soportar la idea de que le ocurra algo. Era un temor profundamente enraizado, que se retorcía alrededor de sus entrañas como alambre de espino. Pues aléjate, le aconsejó. Aléjate mientras aún puedas hacerlo como amigos. Demasiado tarde. Farfulló. Casi ni me habla. Le contó a Hawke lo que había hecho. Hawke le mira a los ojos. Creía que eras listo, Riley. Es evidente que no. Ella tiene razón, declaró Hawke. No podéis permitiros el lujo de actuar como si vuestros actos solo os importaran a vosotros. Sois partes fundamentales de vuestros planes. Lo que has hecho hoy estuvo muy cerca de romper nuestro acuerdo de compartir información. Lucas no va a echarme un pulso por eso. No, dejará que Mercy lo solucione. Igual que yo dejaré que lo hagas tú. Ya no puedo tratarla como a una centinela más. Aquello era imposible. Antes la veía como a una mujer inteligente, hermosa y fuerte. Hawke se pasó la mano por el pelo. Entonces tengo que asignar a otro como enlace. Hazlo y te arranco la garganta. Piénsalo un segundo, le dijo Hawke, en un tono duro como el granito. Te elegí como enlace porque sabía que no eras impetuoso. Necesito a alguien que no vaya a poner en peligro la alianza. Si había algo de lo que jamás habían acusado a Riley, era de ser impetuoso. Lo solucionaré con Mercy. Se te ha metido dentro. La voz de Hawke sonaba pensativa. Como alfa de los Snowdancer, quiero decirte que desistas antes de que las cosas se líen más. Declaró. Riley esperó a que continuara. Pero como tu amigo te digo que vayas a por Elliot. Las mujeres que consiguen metérsele a uno tan adentro solo llegan una vez en la vida. Riley captó algo en aquella declaración y estaba dispuesta a seguirle el rastro, pero cuando la verdad le llegó, no fue de manera suave y gradual, fue un bofetón mental que le dejó aturdido. Estoy tan ciego. ¿Hablando contigo mismo? Hawke se frotó la mandíbula. ¿Quieres que te deje solo? Riley apenas le escuchó, y cuando 10 minutos después Hawke hizo efectiva su oferta, tampoco lo notó. Porque jamás imaginé que sería ella. Y hacía mucho tiempo que la conocía. Había respetado su fortaleza, a pesar de que le volviera loco. Joder, había admirado su cuerpazo más de una vez. Era un hombre al fin y al cabo, pero ¿por qué nunca había sabido que era ella? No importaba, porque ahora lo sabía, y no pensaba dejarla marchar de ningún modo.